El Evangelio apócrifo de Tomás es un texto fascinante que nos ofrece una visión única de las enseñanzas de Jesús, a diferencia de los evangelios canónicos. Este escrito se centra en las palabras de Jesús, presentando 114 dichos que invitan a la reflexión. Lo interesante es que muchos de estos dichos son crípticos y requieren una interpretación profunda. Por ejemplo, uno de los más conocidos dice: "El que busca, no debe dejar de buscar hasta que encuentre". Esto nos lleva a cuestionar nuestra propia búsqueda de la verdad y el significado en la vida. Además, el Evangelio de Tomás enfatiza la idea de que el reino de Dios está dentro de nosotros, lo que resuena con muchas filosofías contemporáneas. Este texto, aunque no reconocido oficialmente, nos desafía a explorar nuestra espiritualidad de manera más personal y directa, sin intermediarios. En un mundo lleno de dogmas, el Evangelio de Tomás nos invita a ser nuestros propios maestros. El Evangelio apócrifo de Tomás es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, descubierta en 1945 como parte de la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto. Este texto, escrito en copto, se considera un evangelio apócrifo, lo que significa que no fue incluido en el canon del Nuevo Testamento aceptado por la mayoría de las ramas del cristianismo. A diferencia de los evangelios canónicos, que presentan una narrativa de la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Tomás consiste principalmente en una lista de dichos o sentencias atribuidas a Jesús, sin un contexto narrativo específico. Algunos de los dichos en el Evangelio de Tomás tienen paralelos cercanos en los evangelios sinópticos, lo que sugiere una posible conexión con tradiciones orales o fuentes tempranas compartidas. Sin embargo, muchos otros dichos son únicos y presentan una perspectiva teológica ligeramente diferente. Muchos estudiosos consideran que el Evangelio de Tomás tiene afinidades con el gnosticismo, una corriente religiosa y filosófica que floreció en los primeros siglos del cristianismo. Algunos dichos enfatizan el conocimiento interior como el camino hacia la salvación y presentan una visión del mundo y de la naturaleza divina que difiere de la ortodoxia cristiana primitiva. El Evangelio de Tomás no menciona la crucifixión ni la resurrección de Jesús, que son elementos centrales de la fe cristiana. En cambio, se centra en las enseñanzas y el significado de las palabras de Jesús. Algunos dichos invitan al oyente a buscar el reino de Dios dentro de sí mismo y a descubrir su propia identidad divina. El Evangelio de Tomás es un texto de gran importancia para los estudiosos del cristianismo primitivo y el gnosticismo. Su descubrimiento ha generado un intenso debate académico sobre varios temas. Los investigadores debaten si algunos de los dichos en el Evangelio de Tomás podrían ser tan antiguos o incluso más antiguos que los evangelios canónicos, lo que arrojaría luz sobre las primeras tradiciones sobre las enseñanzas de Jesús. La influencia gnóstica en el texto es evidente, pero el grado y la naturaleza de esta influencia son objeto de discusión. Algunos estudiosos ven el Evangelio de Tomás como un texto fundamentalmente gnóstico, mientras que otros argumentan que contiene elementos de una tradición cristiana más temprana que luego fue interpretada desde una perspectiva gnóstica. Algunos eruditos creen que el Evangelio de Tomás puede ofrecer una visión complementaria del Jesús histórico, centrándose en sus enseñanzas sapienciales y su llamado a la transformación interior. Jesús dijo: "El que busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando esté turbado se maravillará y reinará sobre el todo". Jesús dijo: "Si los que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros". Jesús dijo: "Cuando hagáis de los dos uno, y hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis del macho y la hembra una sola cosa, de modo que el macho no sea macho ni la hembra sea hembra, y cuando hagáis ojos en lugar de un ojo, y una mano en lugar de una mano, y un pie en lugar de un pie, y una imagen en lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino". En resumen, el Evangelio apócrifo de Tomás es un texto fascinante y enigmático que ofrece una perspectiva única sobre las enseñanzas de Jesús, aunque fuera del canon bíblico tradicional. Su estudio continúa generando importantes debates sobre la historia del cristianismo primitivo y la figura del Jesús histórico.